Hola a todos, reciban un cordial saludo desde el programa Todos Aprender. Somos la comunidad de aprendizaje Maguey y hoy tenemos nuestro taller de acompañamiento para el ciclo 1 titulado Estrategias de aprendizaje en educación remota. Nuestro objetivo es reconocer la importancia de las estrategias de aprendizaje y su aplicación en la planeación y retroalimentación de las configuraciones didácticas en educación remota para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Iniciemos definiendo qué es el aprendizaje. Es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia. También la podemos definir como la consecuencia de aprender a aprender. Hemos integrado tres de los principales enfoques. El primero, el psicogenético. Se quiere que en la escuela se formen personitas integralmente, que el estudiante participe de las actividades creadas por el docente de forma intencional, planeadas por el docente y que permita aprender a aprender. En el segundo, las teorías cognitivas. Aquí el estudiante construye significados que enriquecen su conocimiento, es decir, que el estudiante logre un aprendizaje significativo. La memorización comprensiva de los contenidos y poner en práctica lo aprendido. Y el tercer enfoque, la corriente sociocultural de Vygotsky, el estudiante es capaz de socializar, de pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextualizados. Para este primer enfoque, el estudiante es el constructor de esquemas y estructuras. El docente es el facilitador del aprendizaje y desarrollo. En el segundo enfoque, el estudiante es el procesador activo de la información y el docente el organizador de la información y promotor de habilidades de pensamiento y aprendizaje. En el tercer enfoque, el estudiante efectúa apropiación o reconstrucción de saberes culturales y el docente cumple con la función de mediador. Hablemos de las estrategias y sus múltiples aproximaciones conceptuales que asumen el objeto de investigación. Podemos evidenciar que un elemento fundamental que se asocia a la definición de lo que son estrategias pedagógicas están enmarcadas en los pilares de la educación. El primer pilar, saber conocer, ahí estarían las estrategias cognitivas. El segundo, el saber hacer, estrategias individuales o trabajo colaborativo. El tercero, saber ser, valor o actitud a lograr en el estudiante. Y el cuarto pilar de la educación, saber convivir, interculturalidad y medio ambiente. Estas deben apuntar a reconocer en el estudiante sus capacidades, habilidades como, por ejemplo, observar, analizar, asociar, descubrir, identificar, resolver problemas que le permitan transmitir el conocimiento de manera significativa y divertida. Para ello, la importancia de planear la clase de manera consciente. Las estrategias didácticas, DIAS, las define como procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Aquí podemos proponer algunos ejemplos de estrategias didácticas. Desarrollo de competencias para un trabajo autónomo, método de preguntas y respuestas, estudio de casos, rincones de lectura y matemática, trabajo colaborativo, habilidades del pensamiento, estrategias de comprensión lectora, panel de discusión, lluvia de ideas, trabajo por proyectos, teatro foro y muchos más. Las estrategias metodológicas dan respuesta a dos preguntas. ¿Cómo debe enseñar el docente? ¿Cómo aprenden los estudiantes? Cuando el docente es capaz de dar respuesta a estas preguntas, se genera el proceso de reflexión de su práctica pedagógica, favorece la comunicación, se innova la acción didáctica, se facilita el logro de competencias, se articulan las experiencias previas con los nuevos saberes, se fortalece la creatividad en los docentes y en los estudiantes, se genera confianza, se rompen barreras, se construyen ambientes agradables, posibilitan el aprendizaje significativo, entre muchas características más. Algunos ejemplos de estrategias metodológicas son los mapas conceptuales, las redes semánticas, la formulación de hipótesis, las estrategias de resolución de problemas, juego de roles,
estrategias metacognitivas como aprender a aprender y muchísimas más. El concepto de estrategia se ha utilizado para referirse a un plan o acción consciente hacia el logro de un objetivo. Ahora hablemos de qué es una estrategia de aprendizaje. Son acciones específicas realizadas por el estudiante para hacer que el proceso de aprendizaje resulte más fácil, rápido, placentero, más autodirigido, efectivo y transferible a nuevas situaciones. Otra definición de lo que es una estrategia de aprendizaje es que son procedimientos, conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Miremos algunas características de las estrategias de aprendizaje. Son observables. ¿Esto qué significa? El proceso mental se manifiesta a través de un comportamiento. Otros no son observables, como por ejemplo la inferencia. Sin embargo, el docente puede tener acceso a ellas a través de la objetivación, es decir, solicitándole al estudiante que exprese lo que hizo en tal situación para resolver un problema de comprensión o de producción, como por ejemplo, pienso y expreso mis ideas. Otra característica es que las estrategias son modificables, contrariamente a los factores de personalidad y al estilo o ritmo de aprendizaje. En este sentido, las estrategias ineficaces pueden ser reemplazadas por nuevas estrategias que pueden ser aprendidas y transferidas a nuevas situaciones, como lo visiona Rianuro y Vélez. Dicen que las estrategias son flexibles. Las estrategias son utilizadas para la resolución de problemas. El estudiante puede utilizarlas en respuesta a diferentes necesidades o problemas de aprendizaje a través de un control consciente. Para referirse al autocontrol durante la realización de la tarea, lo que permite conocer en qué momento y la necesidad de utilizar estrategias compensadoras en caso de presentar dificultad. Se asume que siempre se puede aprender nuevas estrategias porque éstas se pueden enseñar de manera explícita. Son conocimientos que no se desarrollan espontáneamente. Muy por el contrario, es el docente quien debe enseñar a utilizar las estrategias de aprendizaje junto con los contenidos disciplinarios. Las estrategias implican una sofisticación cognitiva en el sentido en que involucran pensamientos y procesos críticos muy profundos y el mayor uso de razonamiento. Veamos algunos ejemplos de estrategias de aprendizaje. En lenguaje, la comprensión lectora. El estudiante puede resumir información, hacer inferencias, generar preguntas, brindar respuestas, monitorear la comprensión, realizar resúmenes, entre otros. En matemática tenemos la resolución de situaciones problema, los proyectos, las aplicaciones, la modelación, la experimentación, la demostración, el ensayo y error, entre otros. Veamos el rol del estudiante y las acciones que son acompañadas por el docente. Estas son las diferentes etapas o pasos en la formulación y puesta en práctica de la estrategia de aprendizaje. Se mencionan a continuación. En primer lugar, los estudiantes analizan una actividad o situación para determinar la meta de la tarea, los aspectos de la situación pertinentes para esa meta, la importancia de las características personales y los procedimientos que utilizarán. A continuación, planifican, desarrolla la estrategia o plan pensado en los siguientes términos. Dada esta tarea para ser realizada en este tiempo y lugar de acuerdo a esos criterios y dadas esas características del estudiante, teniendo en cuenta los riesgos de aprendizaje, podré utilizar estos procedimientos para alcanzar la meta. Realizar. Llevan a cabo procedimientos específicos incluidos en la estrategia para conseguir las metas propuestas y alcanzar el aprendizaje esperado. Posteriormente, controla su progreso y modifica la estrategia cuando dichos procedimientos no permiten avanzar hacia la meta que se persigue. Finalmente, el dirigir la puesta en marcha de estas etapas se produce gracias al conocimiento metacognitivo, lo que implica saber que uno puede llevar a cabo estas metas porque son importantes y saber también cuándo y cómo ejecutarlas. Esto le permite al estudiante aprender a aprender como parte de ese proceso de retroalimentación para lograr un aprendizaje significativo.
Es importante hacer un reconocimiento a las categorías de las estrategias de aprendizaje. En las estrategias cognitivas, que son un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, decodificar, comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje. Las estrategias de repetición, de elaboración y organización son microestrategias fundamentales para el desarrollo de habilidades y el desarrollo del aprendizaje que se requiere fortalecer en los estudiantes. En las estrategias metacognitivas tenemos la conciencia y conocimiento de variables de la persona, la tarea de la estrategia fundamental en todo este proceso. Estas son macroestrategias. En las estrategias de apoyo o motivacional o de recurso, incluyen diferentes tipos de recursos que utilizan llegar a la solución de la tarea, aspectos claves como el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control de los esfuerzos, la concentración y la persistencia. La autorregulación consiste en que el estudiante es capaz de planificar su proceso de aprendizaje, que tenga herramientas para abordarlo con eficacia y controle la situación. En otras palabras, este aprendizaje fomenta en el estudiante las competencias de aprender a aprender y autonomía. Veamos las estrategias de autorregulación del aprendizaje. Dentro de las estrategias cognitivas tenemos las estrategias de ensayo. Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes. Un ejemplo de repetición sería aprender las tablas de multiplicar. Las estrategias de elaboración. Estas se basan en crear relaciones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo, resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir cómo se relaciona la información, buscar sinónimos, etc. Un ejemplo sería asociar una palabra con una oración para una mejor comprensión. Las estrategias de organización se basan en una serie de modos de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje de esta estrategia es muy efectivo porque son las técnicas de resumir texto, elaborar esquemas, subrayados, etc. De esta forma podemos tener un aprendizaje más duradero, no solo en la parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada por el profesor, aunque en última instancia será el alumno el que se organice. Pasemos a las estrategias metacognitivas. Dentro de estas tenemos las estrategias de comprensión. Estas hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos y formular preguntas. Otra puede ser buscar nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Las estrategias de apoyo tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender, y esta sensibilización hacia el aprendizaje logra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo, estableciendo, como ya dijimos, la motivación, enfocando la atención, la concentración y a manejar el tiempo. En síntesis, el aprendizaje autorregulado es la capacidad de gestionar los procesos cognitivos y emocionales para aprender de manera deliberada, lo cual implica participar activamente, desarrollar habilidades metacognitivas, identificar y usar estrategias cognitivas adecuadas, regular las emociones al momento de aprender y apoyar un buen clima motivacional. Veamos las habilidades del pensamiento autorregulado.
Dentro de las habilidades cognitivas tenemos la memoria, la atención y la resolución de problemas. Dentro de las metacognitivas, la comprensión del propio aprendizaje y de los procesos de pensamiento. Y en las habilidades afectivas se debe vigilar y regular los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones. Muchísimas gracias.